Advertencia. Este video no es mío, todos los derechos reservados a su autor original. Yo solo traduje el video para que esta información de la serie Supernatural llegue a la comunidad hispanohablante. Gracias por su tiempo, ahora, demos inicio al video. Hola, cazadores, un aviso rápido. Esta es la segunda parte de una serie dividida en varios capítulos. Si aún no has visto la primera, quizás te convenga echarle un vistazo antes. Aunque, si prefieres no hacerlo, también está bien. Tú decides. Dicho esto, bienvenidos de nuevo a Superfan Natural Hunters. Tengo dos palabras para ustedes. Música, no sé qué piensan ustedes, pero personalmente quedé fascinado con la forma en que Sobrenatural representa a la muerte desde la primera vez que lo vi. ¿Y quién no lo estaría? Es un personaje increíble, y no solo por la magistral actuación de Julian Richings. Lo que realmente lo hace interesante es su función dentro del universo. Como su propio nombre indica, es la encarnación misma de la fuerza de la muerte. Cada vez que un personaje recibe un golpe mortal, ya sea por causas externas o simplemente por el paso del tiempo, es su toque el que finalmente pone fin a su vida y libera su alma para que sus asistentes, los segadores, la conduzcan hacia la siguiente etapa de su existencia. Parecía ser mucho más grande y poderoso que cualquier otra cosa en la serie, especialmente cuando reveló que tenía la misma antigüedad que Dios, o incluso más. Sí, hablamos del creador de la vida y de todo el universo. Si esa fuera toda la información que tuviéramos sobre él, sería un personaje interesante, aunque también un poco confuso. Sin embargo, más adelante la serie presentó a la hermana gemela de Dios, la oscuridad, que sin duda tiene la misma edad que él. Hasta aquí, esto no contradiría necesariamente lo que afirmaba la muerte, salvo por un detalle. Cuando Amara fue liberada de nuevo en el universo, le dijo a Dean que no sabía quién era la muerte. Podría estar mintiendo, claro, pero ¿con qué fin? ¿Qué ganaría con ello? También hay otro dato importante. Al igual que Dios, la muerte no es hijo único. Existen al menos otros tres seres que afirman ser sus hermanos: la guerra, el hambre y la peste. Junto con la muerte, conforman los cuatro jinetes del Apocalipsis. No se nos da mucha información sobre cómo están relacionados entre sí. Lo único que sabemos con seguridad es que cada uno posee un anillo especial que, de alguna forma, está vinculado directamente con sus poderes. Además de esto, la muerte lleva consigo otro objeto: su guadaña. Y, repitámoslo bien, no sabemos casi nada sobre ella. Lo único que conocemos es que, si se usa contra la propia muerte, tiene el poder de matarla. Sí, incluso la muerte puede morir, y de hecho, muere en la serie. Eso pone fin a esa encarnación concreta, pero no impide que sigan ocurriendo las muertes en el universo. De hecho, cuando un segador es eliminado, puede heredar el puesto de la muerte, junto con su anillo, su guadaña y todos sus poderes. Así que surge la pregunta: ¿qué es realmente la muerte? ¿Una persona? ¿Una fuerza natural? ¿Un cargo o posición que se ocupa? ¿Y qué pasa con los segadores que le sirven? ¿De dónde provienen? En cierto momento, la serie da a entender que podrían ser ángeles, pero definitivamente no lo son. Su verdadera forma es espectral, no tienen alas, a partir de la octava temporada pueden teletransportarse y su lealtad es hacia la muerte, no hacia el cielo. Hay algo más detrás de su naturaleza. Por lo demás, ¿qué pasa con los demás jinetes? ¿De dónde vienen y qué lugar ocupan en esta complicada cosmología? Bueno, les adelanto que los jinetes tendrán su propio video dedicado, así que no entraremos en detalles sobre ellos aquí, salvo, claro está, en el caso de la muerte. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? Esa es la teoría que he venido a plantearles hoy. Abróchense bien los cinturones, porque esto promete ser interesante. En la primera parte de esta serie expuse mi hipótesis sobre el origen de Dios y su hermana. Les recomiendo mucho ver ese primer video, ya que mis ideas son algo complejas. Pero para resumirlo brevemente, el estado original de la realidad era un vacío donde no existía nada concreto, pero que contenía en su esencia una capacidad potencial intrínseca. Esa potencialidad quería manifestarse como algo real, pero no lograba decidir si debía ser una sola entidad sin forma o dividirse en millones de cosas distintas. Con el tiempo, esa indecisión provocó que ambos deseos se materializaran al mismo tiempo en forma de dos fuerzas conscientes. Una impulsada a crear la mayor variedad posible de cosas, y otra impulsada a destruirlas todas para mantener la realidad simple y unificada. Reconozco que es una teoría un tanto extraña y complicada, pero estamos intentando explicar el origen absoluto de todo, así que no podía ser de otra forma.
Seguramente habrán notado que en esa explicación no incluía la muerte ni a los demás jinetes, por lo que parecería que no hay espacio para ellos en ese esquema. Esto nos llevaría a pensar que la muerte es, sin duda, más joven que Dios. Es una posibilidad muy real. De hecho, tras los acontecimientos de la 15ª temporada, muchos seguidores creen que la muerte es simplemente otra de las creaciones de Dios, a la que le implantaron recuerdos falsos sobre sus orígenes o que simplemente no recuerda la verdad. Esto encaja perfectamente con la forma de actuar de Dios, ya que a lo largo de la serie se le ve mintiendo a sus creaciones para hacerlas sentir más especiales de lo que realmente son. También tiene sentido si tenemos en cuenta que Sobrenatural presenta un multiverso, y que cada universo cuenta con su propia versión de la muerte, mientras que parecen existir un solo Dios y una sola oscuridad en toda la realidad. Aclaro que sé que hay varias marcas de Caín. Hablaré de ello en un video aparte, pero por ahora nos basta con saber que solo hay una oscuridad. Así que todo lo que sabemos sobre la muerte es una mentira inventada por Chud. Podría ser, pero yo no estoy convencido de ello. Verán, la muerte tiene un poder sobre Dios que no se observa en ninguna otra creación. Cuando conocimos a la muerte original, afirmó que llegaría el día en que también tendría que llevarse a Dios. Podría haber sido una mentira, salvo que en la serie comprobamos que no lo era. Dios no solo puede morir, sino que también tiene su propio libro de la muerte. Esto significa que, desde que existe la muerte, la vida de Dios tiene un límite. ¿Y quién escribe esos libros? Según Billie, la segadora que se convirtió en la segunda muerte, nadie. Los libros de la muerte se escriben y reescriben por sí mismos. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿existe alguna autoridad que esté por encima de Dios, la oscuridad y la muerte? Y la respuesta es que quizás sí. Si prestan atención, hay un término que aparece varias veces a lo largo de toda la serie: el orden natural. Se menciona en numerosas ocasiones, aunque casi siempre se usa de forma vaga para explicar por qué ciertas cosas deben ocurrir de un modo determinado. ¿Por qué esta persona debe morir en este momento? Por el orden natural. ¿Y por qué no podemos traerla de vuelta con uno de los tantos métodos de resurrección que existen? Por el orden natural. ¿Y por qué debe ser así? Pues porque sí. Así que, básicamente, se trata de un conjunto de reglas poco definidas que rigen la realidad. No tenemos una lista completa, pero sí conocemos al menos dos normas claras que tienen consecuencias directas si se rompen. Primero, cada ser tiene su momento para morir. Puede haber un margen de flexibilidad en el cuándo y el cómo, pero, en líneas generales, cuando llega tu hora, no hay vuelta atrás. Si alguien no muere cuando le corresponde, se genera una especie de efecto dominó que puede provocar que otras personas mueran antes de tiempo. Podrías pensar que Dios, el creador de la vida, estaría exento de esta regla, pero no es así. Durante toda la serie se da por hecho que Dios también tiene fecha de caducidad. Y esto nos lleva a la segunda regla fundamental. Cuando Dios muera, su hermana gemela, la oscuridad, debe morir con él. Ambos deben existir o dejar de existir al mismo tiempo. Si uno desaparece y el otro sigue vivo, la realidad entera se desmorona. ¿Quién estableció estas normas? No lo sabemos. Simplemente existen. Por mi parte, vinculo este orden natural con mi teoría sobre el origen de la realidad. Creo que, cuando aparecieron los dos hermanos, su sola presencia transformó el caos incomprensible de la preexistencia en dos estados diferenciados: la existencia y la no existencia. Al manifestarse ambos al mismo tiempo, se convirtieron en los pilares fundamentales de todo lo que es. Por eso, si uno cae sin el otro, todo el sistema se viene abajo. Esta regla es la base misma del orden natural. Nadie la inventó, simplemente surgió por la propia naturaleza de cómo empezó todo. Traigo esto a colación porque la muerte parece ser la única entidad verdaderamente comprometida con mantener ese orden natural. De hecho, es casi lo único que le importa realmente. Una de las cosas que hacía tan genial a la muerte original era su indiferencia ante lo que a los demás les parecía catastrófico. El apocalipsis, el reinado de terror de Dios, los ángeles expulsados del cielo, todo eso le parecía insignificante. Para él, daba igual si el universo entero se estaba quemando, siempre y cuando cada ser muriera en el momento exacto que le correspondía. Fuera de eso, no era su problema. Aunque es estricto con esas reglas poco definidas, de vez en cuando se muestra dispuesto a ser flexible, pero solo si él mismo ha sido manipulado o ofendido de alguna forma. Basta ya de introducciones. ¿Qué es la muerte y de dónde viene?
Por supuesto, no podemos saberlo con total seguridad sin una explicación oficial, pero he elaborado mi propia interpretación que, a mi parecer, encaja muy bien con todo lo que vemos en la serie. Para explicar a la muerte como entidad, primero debemos entender qué es el proceso de morir y qué lo causa. Creo que la muerte es una propiedad fundamental de la realidad que existe para equilibrar el poder creador de Dios. En la esencia misma de la existencia hay una voluntad intrínseca, una especie de instinto de supervivencia. La realidad quiere seguir existiendo, y para ello debe respetar el orden natural, manteniendo siempre el equilibrio entre las fuerzas de la creación y la destrucción. Por lo general, esta voluntad no necesita actuar de forma directa, ya que los dos hermanos corrigen de forma natural cualquier desequilibrio leve que surja entre sí. Sin embargo, si uno de ellos queda encerrado y separado del otro, la propia realidad cambia y desarrolla nuevas propiedades para compensar ese desequilibrio. Y como, en este caso, la creación ganó terreno frente a la destrucción, la realidad generó una especie de destrucción secundaria, la muerte. Hay que entender algo sobre Dios. No se conforma con crear objetos inertes. Su impulso es crear seres vivos y conscientes, capaces de tener su propia capacidad de crear cosas nuevas. Quiere hacer entidades que, a su vez, sean capaces de inventar realidades que a él mismo nunca se le habrían ocurrido. A primera vista puede parecer algo inofensivo, y no les da el mismo poder que tiene él, pero en el fondo todas esas criaturas poseen una chispa de energía divina. Y como vemos claramente en la serie, basta con una pequeña porción de ese poder para lograr cosas inmensas. Dios puede destruir sus creaciones si la situación se sale de control, pero según mi teoría, su capacidad destructiva tiene un límite. Puede reducir cualquier cosa a un estado que nosotros consideraríamos como nada, pero no es capaz de apagar esa chispa divina que hay en su interior. Solo Amara puede hacer eso. La muerte no crea ni destruye esas chispas, pero sí actúa drenando poco a poco la energía que las mantiene unidas y les da forma. Va consumiendo la fuerza vital y la energía química de los seres, descomponiéndolos hasta que solo queda esa chispa divina desnuda, que entonces cae a través de la estructura de la existencia hacia el vasto vacío de la no existencia, es decir, el lugar vacío. Entonces, ¿de dónde surge la muerte como entidad con forma y conciencia? Una vez que Dios comprendió cómo funcionaba la muerte como proceso y se dio cuenta de que tenía un control muy limitado sobre ella, decidió buscar una forma de negociar. Aunque no creo que Dios creara la muerte como fenómeno natural, sí creo que fue Él quien le dio una forma encarnada y consciente. Y lo hizo mediante el anillo de la muerte. Por cierto, no creo que el anillo sea simplemente un objeto. Es solo la forma visible que adopta para integrarse en el mundo. Lo veo más bien como una especie de trampa o canalizador. Algo que concentra y contiene la esencia de la muerte dentro de una forma definida, organizando su comportamiento hasta convertirla en una mente consciente. Y así, por decirlo de alguna forma, nace la muerte como entidad. El hecho de que sea la primera vez que la muerte puede pensar, hablar o comer pizza como lo haría cualquier ser conocido no significa que haya empezado a existir en ese momento. Hay que verla como un recipiente o una representación física de la fuerza natural de la muerte. Esa fuerza sigue presente, tejida en el mismo entramado de la realidad, solo que ahora tiene una forma con la que se puede interactuar. Por eso la muerte dice tener la misma antigüedad que Dios. Desde que existe la realidad, ella ha formado parte de ella. Aunque no tuviera una forma visible para los hermanos divinos, ya estaba ahí. Así que Dios y la muerte mantuvieron su primer encuentro. Dios le ordenó, básicamente, que dejara de actuar y desapareciera. La respuesta de la muerte, parafraseando la actuación de Julian Richings, fue más o menos: lo siento, Dios, pero no puedo hacer eso. Obviamente, no era la respuesta que esperaba, pero Dios sabía que era posible. Por eso incluyó varias medidas de seguridad en el momento de darle esa forma. Primero, intentó atarla y obligarla a obedecer su voluntad. Como respuesta, la muerte manifestó un objeto. Una extensión de su propio poder, su guadaña, capaz de destruir esa forma física que acababa de adquirir. La muerte le explicó que no le importaba hacerlo, porque en realidad no necesitaba tener esa forma. La muerte como fenómeno seguiría existiendo igual, tuviera o no un cuerpo para actuar. Ante esa imposibilidad, Dios recurrió a su segundo plan. Aseguró que la forma física de la muerte quedara ligada al universo en el que había sido creada. Entonces creó un nuevo universo independiente, esperando que allí la muerte no pudiera seguirlo.
Pero aunque no podía viajar físicamente fuera de su propio universo, la muerte como propiedad existencial ya estaba presente allí desde el principio, porque es parte de la realidad misma y se extiende a todos los rincones de la existencia. Sin más opciones, ambos volvieron a reunirse para hablar de verdad. En esa conversación, Dios comprendió que la muerte no era como la oscuridad. No tenía nada en contra de la creación en sí misma. Su único impulso era garantizar que todo respetara el orden natural para que la realidad no colapsara. Al final, no le importaban los detalles de lo que se creaba. Solo le importaba el equilibrio general, que se reducía a una única regla. La energía divina de Dios no podía acumularse sin límites para siempre. Tenía que haber un flujo ordenado que evitara sobrecargas o errores que pudieran poner en peligro la estabilidad de todo. Creo que esto fue, en parte, lo que inspiró a Dios a organizar su creación tal como la conocemos, con la tierra, la vida biológica y la naturaleza. Diseñó un sistema en el que sus creaciones podían resistir el avance de la muerte durante un tiempo, intercambiando materia y energía entre sí y con el planeta, formando un ciclo autosostenible. Parte de esa estabilidad se basa en que sus criaturas son temporales. Son frágiles, se desgastan con el paso del tiempo y, al final, por la edad o por daños externos, dejan de ser capaces de retener su propia fuerza vital, permitiendo así que la muerte la consuma por completo. Era un sistema muy eficaz, y además cumplía el deseo de Dios de crear seres con una chispa divina propia. Les otorgó lo que podríamos llamar una especie de supernova espiritual, el alma. Las almas contienen una gran cantidad de poder, y son exactamente lo que la muerte está diseñada para evitar que se acumule de forma descontrolada. De hecho, una de las pocas ocasiones en que la muerte intervino activamente para ayudar a los Winchester fue precisamente cuando Castiel y Crowley intentaron robar una enorme cantidad de almas del purgatorio. Así que Dios y la muerte llegaron a un acuerdo. Las almas tendrían un tiempo de vida en la tierra, pero cuando su cuerpo muriera, serían atraídas hacia otra dimensión llamada el velo, que funcionaba como una zona intermedia entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde allí, tendrían la oportunidad de ser conducidas a otras dimensiones diseñadas para contener su energía. Y aquí es donde entran en juego los segadores. Creo que fueron el resultado de un trabajo conjunto entre Dios y la muerte. Son seres similares a los ángeles, pero con una naturaleza especial. Dios les dio su forma, pero su esencia proviene directamente de la muerte, siendo una extensión de ella y de la fuerza que representa. La muerte indica a los segadores dónde deben ir y a quién deben buscar. Y luego es Dios, y más adelante Anubis, quien decide si el alma irá al cielo o al infierno. Por cierto, no creo que los segadores se encarguen de las almas de los monstruos. Esas van directamente al purgatorio automáticamente tras la muerte. Si los segadores pudieran entrar libremente allí, seguramente habrían sido el objetivo principal de Castiel y Crowley en la sexta temporada. Nota del editor. Sé que técnicamente los segadores pueden acceder al purgatorio, pero no creo que tengan la capacidad natural de viajar hasta allí o enviar seres a ese lugar. Por eso tienen que buscar accesos ocultos para entrar y salir. ¿Y cómo sabe la muerte a dónde enviar a cada segador? Podríamos decir que lo hace a través de los libros de la muerte, pero también tengo una teoría sobre su origen. No creo que esos libros hayan existido siempre en ese formato. Más bien, toda esa información fluye directamente a la mente de la muerte. La encarnación original podía gestionar todo ese conocimiento sin problemas, pero es comprensible que Billie, al asumir el cargo, se sintiera abrumada por la cantidad de datos. Por eso, creo que ella misma materializó esa información en forma de libros que se actualizan solos, como una forma más práctica de organizarlo todo. Es algo parecido a lo que ocurre en la película El Todopoderoso, cuando Bruce convierte todas las plegarias que recibe en archivos y notas adhesivas para poder gestionarlas. Esto también explicaría por qué la muerte original tuvo que morir. Si no hubiera llegado alguien nuevo al puesto, el libro de la muerte de Dios nunca habría existido como objeto físico. Hablando de Billie, para terminar este análisis, hablemos de por qué un segador puede reemplazar a su propia jefa. Creo que cuando la muerte muere, su esencia no va al lugar vacío, sino que se fusiona con la fuerza general de la muerte, como ocurre con los Jedi en la saga de la Guerra de las Galaxias. Cuando esto ocurre en la serie, vemos que tanto el anillo como la guadaña se deshacen, aunque no creo que sigan el mismo destino. El anillo se vuelve inmaterial por un tiempo, buscando la firma energética de su portador. Al no encontrarla, entra en un estado de reposo. Por otro lado, cuando un segador recibe un golpe mortal, la parte de su ser que le dio Dios se desintegra, dejando solo la esencia pura de la muerte que lleva en su interior.
Esa esencia compartiría el mismo destino que su anterior jefa, pero si el anillo ya está en modo de espera, lo detecta y vuelve a formarse alrededor de esa esencia, creando así una nueva encarnación de la muerte. Y esta nueva versión también obtiene su propia guadaña, ya que, como decía antes, la guadaña es solo una extensión del poder de la muerte, por lo que cada nuevo portador la genera automáticamente. Recordemos también que ni el anillo ni quien lo lleva pueden abandonar su propio universo. El hecho de que Billy llegara a entrar en el lugar vacío es una excepción aparte. Por eso existen distintas versiones de la muerte en todo el multiverso. Porque cada vez que Dios creaba un nuevo universo, repetía el mismo proceso, creando nuevos anillos para darle forma a la muerte en cada realidad. Como dato curioso, me encantaría ver una escena en la que varias versiones de la muerte, todas interpretadas por Julian Richings, se reúnan en una sala, coman comida chatarra y comenten lo que pasa en sus respectivos universos. Sería genial. Ya hemos visto cómo funciona el sistema de reemplazo, pero ¿por qué existe? Recalco que la muerte no necesita tener una forma física para actuar, así que ¿quién creó este mecanismo de sucesión? Hay varias posibilidades, pero la más interesante, en mi opinión, es que fue una consecuencia no deseada de las propias acciones de Dios. Si seguimos mi teoría, casi todo lo relacionado con la muerte surgió como respuesta a que Dios rompió el orden natural al intentar tener el control absoluto de la realidad. Encerró a su hermana para quedarse solo en el mando, y como consecuencia, apareció una nueva fuerza que no podía dominar ni comprender. Intentó controlarla dándole una forma similar a la suya, pero con eso creó una entidad que podía actuar en su contra. Trató de limitar su influencia asignándole sirvientes que respondieran a ambos, pero eso solo preparó el terreno para que, si alguna vez intentaba destruirla, pudiera ser reemplazada. Todo lo que Chuck hizo para asegurarse más poder terminó siendo el mecanismo que permitió que pudiera ser derrotado. Es un reflejo de lo que ocurre en la última temporada. Manipula a los Winchester y el concepto del libre albedrío pensando que saldrá ganando, pero acaba creando la única amenaza capaz de vencerlo. Si los dos hermanos divinos son fuerzas cósmicas que actúan sobre la realidad, entonces la muerte es el reflejo y la respuesta natural a sus propias acciones. Bueno, creo que ya es momento de dar por terminado este análisis. Sé que quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasa con los demás jinetes? ¿Por qué la muerte puede entregarles sus anillos? ¿Qué hay escrito en el propio libro de la muerte de Dios? Todas estas cuestiones las trataremos en futuros vídeos. Si quieren verlos, ya saben lo que tienen que hacer. Me faltan muy pocos suscriptores para llegar a los 1000, y en cuanto lo consigamos, subiré un video explicando cómo creo que funciona la estructura del culto en la serie. No se lo querrán perder. Llegaremos allí, lo sé.